Desde los 17, 18 que empecé a crear cosas online con una excusa de tratar de entender cómo generar ingresos en internet para diseñar el estilo de vida que quería. Para mí, lo peor que le puede pasar a un emprendedor es que le vaya medianamente bien. Porque cuando te va medianamente bien, tenés un costo de oportunidad, que quiere decir lo que me estoy perdiendo por hacer esto y no estar haciendo otra cosa que tiene más impacto. Básicamente soy una persona que fue construyendo cosas online en base a, yo le digo, a la serendipia, que es esos hallazgos que van apareciendo a medida que vas haciendo cosas, y es lo que aumenta un poco la variable suerte en la vida de hacer muchas cosas. Hola, hola, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Acá tenemos a un invitado especial, Federico Bongiorno, que a pesar de su temprana edad, no sé, no me acuerdo cuántos años tenés, debes tener alrededor de 30 o menos, pero fue mi mentor cuando empecé con todo esto de marca personal. Pero bueno, no lo voy a presentar yo, quiero que te presentes vos, Fede. Un gusto, bienvenido a este podcast. Bueno, Dani, gracias primero por la invitación. Un saludo a todos los que estén ahora del otro lado escuchando. Y bueno, le pegaste bien con la edad. Ahora estoy exactamente en 29, así que estoy cerca ahí de los 30. Y presentarme. Bueno, como dijiste, soy Federico Bongiorno. Hace, ya siempre digo más de 10 años, porque hago la cuenta rápida, desde los 17, 18 que empecé a crear cosas online con una excusa de tratar de entender cómo generar ingresos en internet para diseñar el estilo de vida que quería. Es como que muy temprano entendí que en ese momento era viajar lo que quería, pero hoy si lo miro en retrospectiva, fue una búsqueda de tener la posibilidad de elegir, de empezar a construir un estilo de vida que me permita elegir. En ese momento era viajar, ahora quizás estar un poco más quieto o jugando con mi perro en el jardín de mi casa, pero creo que fue una búsqueda de tener esa posibilidad de elegir. Entonces, en los inicios empecé construyendo un blog en la época que era el auge de los blogs, en 2012, 2011, más auge en 2013. En esa época empecé con un blog que era un blog de lugares, de viajes, y ese blog empezó a crecer mucho. Siempre digo que aprendí de marketing, que ahora es lo que trabajo hoy en día, pero aprendí de marketing gracias al blog, por la necesidad de que llegue más gente, porque cuando abrí el blog, al principio estaba muy bueno contenido, pero no lo leía nadie. Entonces empecé a entender dinámicas de marketing digital, en ese momento lo que era Facebook, y empezó a crecer exponencialmente hasta llegar a más de 300.000 visitas mensuales en esa época, que era mucha gente del otro lado. Y ahí entendí que tenía como una habilidad para aprender cosas en internet y poder construir alrededor de eso. En ese momento, bueno, en simultáneo dejé la carrera, había empezado a estudiar turismo sin saber muy bien porque creía que iba a poder viajar, dejé la carrera, me enfoqué 100% en el blog. Empezaron a aparecer empresas que se me acercaron en todo lo que tiene que ver con posicionamiento online, porque me dijeron, qué interesante lo que hiciste con tu blog, quiero que lo hagas para mí. Y yo claramente, como cualquier emprendedor, no tenía muy claro qué era el mundo del marketing online, las agencias de marketing, etcétera, pero dije lo que cualquier emprendedor diría, sí, perfecto, vamos a hacerlo. Me di vuelta y empecé a aprender todo lo necesario para poder entender cómo construir un servicio alrededor de eso. Y la historia corta, eso empezó a crecer, la agencia empezó a crecer. Hoy en día tengo otro socio dentro de esa agencia, y básicamente soy una persona que fue construyendo cosas online en base a, yo le digo, a la serendipia, que es esos hallazgos que van apareciendo a medida que vas haciendo cosas, y es lo que aumenta un poco la variable suerte en la vida de hacer muchas cosas. Así que básicamente soy un creador online que fue creando diferentes proyectos a lo largo del tiempo, algunos que no funcionaron, algunos que sí están hasta el día de hoy, y que eso me permitió vivir como quería y recorrer más de 35 países trabajando 100% remoto en los últimos años. Impresionante todas esas cosas en 29 años. Yo digo, ¿cómo vienen estos pibes? Por favor. No solo tenés una agencia de marketing, tenés varias empresas, ¿no? Si querés contar un poquito de qué son, y por conocerte, no son empresas que uno dice, bueno, las tengo ahí y no funcionan, no. Son empresas que si te metes en algo es porque le vas a poner todo y va a crecer. 100%. Bueno, hoy en día nosotros decimos que tenemos un ecosistema de empresas porque de alguna manera siempre buscamos que interactúen entre sí de alguna forma. Por ejemplo, puede ser a través de equipos en común, puede ser a través de un servicio que una empresa le brinda a la otra, puede ser a través de
la adquisición de clientes de una empresa que funciona gracias a la otra. Entonces, como que es un ecosistema que va interactuando entre sí. Hoy en día tenemos Everest Media, que es una agencia de marketing online, donde nuestro mayor foco está en e-commerce. Después tenemos Ecodiem, que es una academia de marketing digital, que fue fundada por mi socio y yo formo parte del board de la empresa. Y también tenemos Everest Real Estate, que es una inmobiliaria basada en Uruguay, que es un poco lo más tradicional o lo más con un poco de pata en el mundo real que tenemos, más tangible. Pero como te digo, todas las empresas interactúan entre sí y obviamente también tengo mi marca personal que monetizo hace ya muchos años, porque siempre fue mi laboratorio personal. Siempre digo que mi marca personal es mi laboratorio porque ahí puedo experimentar dependiendo 100% de mí, entonces como que ahí experimento las cosas más extremas para después ver si las puedo extrapolar a los negocios o no. Está bueno. ¿Y más o menos nivel de facturación general de tus empresas? Y actualmente a nivel general, hablando de los negocios digitales, están arriba de 60, 70 mil dólares mensuales aproximadamente. Perfecto, perfecto. La verdad que yo también uso bastante el tema de la marca personal para probar cosas y después aplicarlas, pero creo que vos lo tenés más claro, porque en realidad no, yo no lo había pensado así, simplemente voy probando cosas y digo, uy, esto lo podría aplicar a mis empresas. Vos me parece que lo tenés como más procesado, incluso lo que dijiste del ecosistema de empresas que tenés. O sea, yo como que voy abriendo, digo, bueno, abro una empresa y después me doy cuenta que tal vez conectan. Vos ya lo pensás así de entrada. ¿Cómo pensás estas cosas? En realidad fue aprendizaje a lo largo del tiempo. No es que siempre lo tuve tan claro, sino que un poco se fue dando y lo fuimos acomodando en el camino. Lo que fui aprendiendo con el tiempo, que a mí me ayudó mucho también a nivel de organización personal, que después seguro vamos a hablar un poco de eso, que soy una persona que le gusta mucho el tema de la productividad, de entender cómo ser más efectivo en lo que hago en el día a día. Y en esa búsqueda de estar constantemente intentando optimizar un poco mi día a día, algo que descubrí es que era muy importante alinear un poco el rol que ocupo en los diferentes proyectos, porque si no me estaba cambiando el sombrero constantemente y haciendo cosas diferentes y eso me drenaba mucha energía y hasta quizás en alguno de los proyectos no estaba en el mejor lugar posible. Y en esos aprendizajes de ir reestructurando mi rol y entendiendo cómo era la dinámica del día a día, entendí que algo que primero y principal a mí me encanta hacer mi marca personal, me gusta generar contenido porque sí, porque de alguna manera es el lugar donde termino de entender lo que estoy aprendiendo, porque es cuando lo logro explicar a otras personas y lo entienden, ahí es como, de hecho Rodri siempre dice la frase esta de que cuando uno enseña aprenden dos, porque es quien está escuchando y el que lo está enseñando porque tuvo que pasar muchas horas para trasladar esa idea de forma simple. Entonces creo que mi marca personal era súper importante. Y en el momento de alinearla a los otros proyectos, me di cuenta que tenía que buscar desde qué lugar podía alinear, porque dentro de los otros proyectos sí ocupaba ya un rol muy específico, que quizás está más en la parte de un poco del desarrollo del producto y un poco quizás en la parte del posicionamiento de marca y la estética y cómo se muestran esos productos al mundo, etcétera. Entonces en las empresas tenía ese rol. Pero mi marca personal, ¿dónde encajaba en ese lugar? Y algo que entendí es como mi tendencia siempre fue a, valga la redundancia, estar atento a las tendencias. Siempre me gusta ver qué está pasando, lo nuevo, probar, etcétera. Dije, sí, está bien, pero yo no puedo caer y probar todo lo nuevo en las empresas porque voy a desconectar al equipo, voy a hacer tipo, voy a traer solamente ruido y problemas, y capaz que alguna vez una pegada y funciona, pero era más ruido que otra cosa en el 90% de los casos. Entonces dije, bueno, esas cosas las voy a probar a nivel marca personal y voy a hacer una especie de filtro. Las cosas que realmente funcionan y lo que aprendo, digo, esto sí funciona y sirve y a mí me funciona a nivel personal, voy, me siento con el equipo, se lo enseño y tratamos de ver cómo lo implementamos. Entonces, en el nexo ese que buscamos de ecosistema, mi marca personal funciona como un poco de salir, probar, experimentar, voy, pago cursos, hago cosas, etcétera. Con lo que aprendo me doy vuelta y traslado lo que puede servir. Y un poco funciona así en esa dinámica. Impresionante porque te escucho y yo hago muy parecido. O sea, es como, también testeo un montón de cosas, la mayoría que salen mal, listo, nunca nadie las Mm. ve, o mis empresas no las ven, y las que salen bien, digo, uy, esto hay que implementarlo, ayudo a implementarlo y las pongo ahí como muy buen nexo entre todas las cosas. Y te hago una pregunta. Uy, me olvidé lo que te iba a preguntar. Así, ahí está. Una gran cagada que te hayas mandado.
la mayor posible. Obviamente siempre termina siendo aprendizajes, obviamente, todo lindo, pero en el momento no se ve como eso. O sea, ¿qué? Lo, ¿Sabés que lo estuve pensando cuando conversamos los últimos días? Y creo que por mi forma de ser, yo soy una persona como muy pragmática y muy cuidadoso en las decisiones que tomo. Entonces, como que no suelo tener esos errores que, tipo, no la pensé, me la mandé y, tipo, uff, te explotó todo por los aires. Sino que creo que mis errores, que también es un riesgo que asumo por mi forma de ser, es el costo de oportunidad. El no haber aprovechado cosas por el hecho de haberme quedado quieto. Sí, creo que ahí no es una pérdida monetaria directa de que la gasté y me cometí el error, sino el perdí de generar por haber cometido esos errores. Y creo que algo que me pasó mucho en los inicios, sobre todo, que hoy soy mucho más cuidadoso con eso, es, primero, yo a nivel familiar, nunca nadie emprendió online. O sea, vengo de familia quizás de comerciantes y de ese mundo, pero más tradicional, más a la antigua. Y ninguno, por ejemplo, nadie en mi familia con estudios universitarios. Entonces, como no tenía mucho background de negocios, mucho de ese mundo, sino que era más, bueno, salí, hacé y crecí en base a lo que podés hacer en el día a día, etcétera. Entonces, ese poco background quizás de negocios digitales me hizo en un principio un poco tomar consejos incorrectos o rodearme de entornos incorrectos, quizás entornos muy startup, muy Silicon Valley, muy de ese mundo, y quise decir, bueno, hay que hacer la nueva aplicación, y quizás me pasaba meses con equipos y potenciales socios, inversores, y después me daba cuenta de que era muy difícil implementar eso, obviamente sin conocimiento en ese momento, porque estaba empezando, sin las herramientas, ¿sí? Y pasaba mucho tiempo dando vueltas en eso, cuando en realidad quizás la opción más sensata hubiera sido evitar esos errores y ponerme quizás a aprender una habilidad que pueda monetizar rápidamente, generarme unos primeros ingresos y con eso empezar de a poco a escalar, sobre todo por el estilo de vida que quería tener yo. Entonces creo que los mayores errores que cometí a nivel que terminaron siendo obviamente a nivel económico también en su momento, fue meterme en proyectos o sociedades con personas que quizás no compartía valores básicos, simplemente era la parte del negocio, con proyectos que no compartía el estilo de vida que me iban a dar y demás, y pasar 1, 2, 3 años trabajando sobre nada, digamos, porque no terminaron ni siquiera viendo la luz algunos de ellos, y no haber aprovechado ese tiempo para lo que yo quizás adentro sentía que era el camino más común, por más de que quizás el entorno, este mundo quizás startup, etcétera, te mostraba que no, eso no, vos tenés que salir a hacer esto, y nadie hablaba de agarrar una habilidad, monetizarte rápido y empezar a construir a partir de eso. Entonces, creo que fue malos entornos que me llevaron a pasar mucho tiempo haciendo cosas que no me llevaban a ningún lado. Está bueno, está bueno. A ver, para dar un poco de contexto, para mí existen como tres mundos, tres grandes mundos en los emprendimientos. Está el emprendimiento físico, que no tiene Ujú, absolutamente nada que ver con el digital. O sea, se pueden tocar, se relacionan, pero son muy diferentes de cómo se piensan. Y en lo ujú, digital tenés el bootstrap y tenés el que quiere ser el futuro unicornio. Que yo también ujú, estuve en esa, especialmente con mi socio, que en realidad yo me metí a invertir en claro, startups de ese tipo, en los que iban a claro. levantar inversión. Mi socio era una bestia vendiendo, pero atrás todavía no había facturado prácticamente nada, pero salía a levantar Claro. inversiones millonarias. Y a mí al final no me terminó gustando. Me gustan los negocios que tienen algo atrás. Después, obviamente, alguno de esos se vuelven mercado libre, ¿eh? Pero bueno, es Ujú, como que es un juego que vos te diste cuenta que tal vez no tenías tantas ganas de jugar. Es como que no querías ser el 1 en 1000 que funcione, sino querías ujú. como que tener más. Claro, y el mayor error ahí fue pensar que ese era el único mundo, porque estaba como medio sesgado, estaba con esta visión específica de todo lo que escucho de emprendimiento online, hablan de aplicaciones, plataformas, herramientas, todo escala, escala, Silicon Valley, inversión. Y es como lo único que escuchaba en ese momento, y obviamente un poco los algoritmos juegan con eso, porque como yo aprendía online, porque era el único lugar donde salía a buscar herramientas, porque no tenía en mi entorno a alguien que esté en ese mundo, el mismo algoritmo me iba alimentando y sobrealimentando sobre lo mismo y me sesgaba. Entonces creo que el mayor error fue no haber entendido eso de antemano y saber que hay otros mundos, digamos, que después fui descubriendo, obviamente alineando un poco los incentivos a mi estilo de vida.
Lo bueno es que lo aprendiste, bueno, bastante rápido dentro de todo. Y muy interesante lo que decís de costo de oportunidad. Yo que estudié economía, el concepto de costo de oportunidad lo veíamos todo el tiempo, que para mí es el Mm. mayor error que cometen todos. O sea, porque un error Sí, de, che, como me pasó a mí que me estafaron, o sea, perdí todo. Bueno, eso es muy obvio, ¿no? Que es un gran error, que sí, vas a sacar un aprendizaje, pero para mí lo peor que le puede pasar a un emprendedor es que le vaya medianamente bien. Porque sí. cuando te va medianamente bien, tenés un costo de oportunidad, que quiere decir lo que me estoy perdiendo por hacer esto y no estar haciendo otra cosa que tiene más impacto, pero como me está yendo relativamente bien, entonces no me animo a dar ese cambio. Sin embargo, vos parece que aunque te vaya relativamente bien, sí te animás a hacer cambios. ¿Cómo funciona tu cabeza para eso? Uf, es una lucha, porque siempre todos tenemos, por más de que hagamos cosas, siempre todos tenemos un poco ese miedo, esas dudas. O sea, es algo natural, porque si no, o sea, si no tenés miedo a algo es porque quiere decir que estás muy tranquilo y no estás jugando un poco más agresivo de lo que podrías, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre trato, creo que un aprendizaje que tuve a lo largo del tiempo es entender esto de que un poco es riesgo-recompensa y de alguna manera los emprendedores que quizás, no sé, más admiro, que sigo, etcétera, son personas que tienen mayor tolerancia al riesgo, ¿sí? Obviamente, riesgo no quiere decir hacer cosas absurdas y fundirte simplemente por tomar riesgos tontos, sino que es tener esa tolerancia al riesgo de empujar un poquito más, de saber que puedes un poquito más y que los límites un poco son bastante expandibles. Entonces, creo que al entender eso, siempre estoy teniendo esa conversación conmigo mismo de decir, bueno, vamos a probar, tipo, animate, no sé, invertí en esa mentoría que quizás es un poco más cara de lo que pensabas, pero seguro algo vas a sacar y si no, bueno, es parte del juego. Y siempre andar expandiendo un poco, viste, los diferentes límites y obviamente conservando las bases para estar bien, tipo, económicamente, mentalmente, con la salud, etcétera, pero siempre una vez que estoy bien y cómodo, digo, bueno, ¿en qué puedo expandirme un poco más y jugar un poco con esos límites? Creo que también cualquier emprendedor le gusta un poco esa adrenalina de empujar un poco más allá, porque si no, claramente no estaríamos haciendo lo que hacemos y haríamos algo mucho más conservador. Pero yo creo que mi cabeza funciona así, siempre en el momento en que siento que me estoy empezando a quedar quieto, digo, bueno, ¿qué puedo empujar un poco de lo que vengo haciendo? Quizás tratar de entender cuáles son, no sé, esas creencias limitantes que, no sé, en un momento, por ejemplo, yo venía muy del mundo de los infoproductos cuando tenía el blog, eran productos muy baratos a escala y demás. Y vender caro para mí era un mundo nuevo. O sea, vender, ir subiendo el ticket de lo que hago. Y me daba miedo, no lo va a comprar nadie, no tengo las herramientas, etcétera. Entonces, dije, bueno, voy a pagarle a alguien que me enseñe cómo es este mundo y de alguna manera que me obligue a subir los precios. Porque siempre cuando le pagas a alguien para que te ayude con algo, es como que te comprometes con alguien para hacer eso. Entonces es una buena manera de empujarse. Y así con las diferentes cosas que me van apareciendo, que yo creo que soy bueno detectando dónde tengo esas creencias limitantes, digamos, o cuándo aparecen y a partir de eso ir tomando decisiones para rodearme de herramientas para empujar esa creencia un poco más allá. Perfecto. Fede, y yo te escuché hablar de, creo que es negocios calmados o negocios tranquilos. ¿Cómo es tu Ujú. filosofía? Porque también, por un lado, vas creciendo todo el tiempo y querés probar cosas Ujú. nuevas, y por otro lado, querés también negocios tranquilos. ¿Cómo haces para que crezcan y que sean tranquilos? Creo que el mix, este concepto lo aprendí hace mucho de los creadores de Basecamp, que o sea, no comparto todo lo que hacen, pero tienen algunos conceptos muy buenos. Fueron los primeros que empezaron a hablar mucho de trabajo remoto y demás, con una empresa más de 200 empleados, o sea, tenían muy buena filosofía alrededor de eso. Y ellos hablaban como esto de, no, un negocio no tiene por qué irse a los dos extremos, o ser muy chico y muy tranquilo, o ser muy grande y que sea un caos. O sea, hay como puntos medios, no todo es blanco o negro en la vida. Entonces creo que es un poco ir buscando y creo que esto de bootstrapear los negocios es un poco eso, de entender, bueno, cómo luego crecer al siguiente escalón. En ese siguiente escalón, tipo, bueno, no sé, voy de 10 a 50, bueno, en 50. Bueno, acomodo todo lo que tengo atrás para que siga funcionando bien. Y ahora, bueno, como llevo de 50 a 100. Acomodo todo, como que no voy solamente creciendo, creciendo, creciendo y que los de atrás, tipo, vengan como pueden, sino que voy ordenando, digamos, mi vida, mis tiempos, mis cosas a medida que el negocio va creciendo
para, para poder alinearlo a esto que te decía. En su momento era quizás viajar, ahora tipo estar más tranquilo y disfrutar del trabajo en casa y conectando con eso. Obviamente, como cualquier emprendedor, disfruto mucho de lo que hago y lo que estoy creando. Entonces, obviamente, sí, si tengo que pasar muchas horas delante de la computadora, hay días que lo hago y me encanta, si tengo que pasar muchas horas de llamada, hay días que lo hago y me encanta, pero también está la posibilidad de elegir y decir un día, bueno, equipo, hoy tipo me libero y también lo hacemos con nuestro equipo de trabajo. Estoy quemado, necesito que me soporten un poco y ahí como que se acomodan las fichas para que todos estemos bien. No queremos, digamos, gente quemada, que se queme por trabajar, si no queremos realmente que lo disfruten llevando a estándares altos, o sea, que sea un buen resultado de lo que se entrega, pero que a la vez no sea un buen resultado dejando de lado la vida, digamos. Perfecto. A ver, hablemos un poco ahora de marketing, de embudos. ¿Qué es lo que ves Ujú, que, a ver, como en su momento fue el blog, justo ayer estaba hablando ujú, también con un amigo que arrancó cuando arrancó Google a hacer SEO y hacía SEO Black Hat, o sea que no, Black Hat significa usaba sí, técnicas, sí, sí, tenía sí. 100.000 visitas por día y ganó un montón de plata con eso, pero después se terminó. Entonces, Ujú. a ver, si bien las técnicas de marketing cambian, muchas veces la esencia del marketing es parecida. ¿Qué te está funcionando a vos en tus empresas como estrategia de marketing hoy, especialmente para vender productos de ticket un poquito más alto? ¿Y qué tendencias ves que se vienen? Pero específicamente háblame de tu caso particular. Bien. Em, lo voy a llevar por dos lados. Primero, a nivel empresas, nosotros algo que construimos muy bien es un poco la estructura del embudo, porque todo entra a través de Codiem, que es la academia de marketing, donde la gente entra en un ticket bajo ahí, aprende, crece, se mantiene a lo largo del tiempo, nos conoce en profundidad y después termina llevando eso a que sean clientes de la agencia o los diferentes programas de la agencia. Entonces, como que está muy construido el embudo a partir de estructuras de webinars, etcétera, que van llevando a la persona a sumarse a Codiem y de Codiem ir pasando, digamos, a nivel de embudo, cualificación del lead, de cuánto factura, etcétera, hacia los diferentes productos. Entonces, es una constante suma de nuevos leads gracias al webinar o a los webinars que se hacen mensualmente en Ecodiem. Entonces, como que está muy trazado el embudo entre las diferentes empresas. Pero llevándolo a algo más práctico a nivel personal, creo que el mayor aprendizaje que tuve este último tiempo, que una de las personas que creo que es uno de los mayores referentes de los creadores digitales hoy en día es Alex Hormozzi, que una de las cosas que dice él muy, muy clara es, el concepto es la cantidad niega la suerte. O sea, si vos querés depender de que se te pegue un reel, un TikTok, etcétera, por el algoritmo, y la única manera de hacerlo es subir más, o sea, hacer más, porque si no vas a depender de que uno de casualidad se pegue y que eso de alguna manera traiga una venta. Entonces, lo que trato de hacer hoy en día es aumentar la cantidad de outbounds que hago, tipo cosas que hago hacia afuera, cantidad de contenido, si puedo subir muchas cosas por día, subo muchas cosas por día. Cantidad de prospección en frío, si puedo prospectar en frío muchas personas por día, mejor. Si todo en sumar cantidad, porque al fin y al cabo competimos por la atención y no todas las personas van a consumir lo mismo al mismo tiempo. Entonces, creo que la cantidad lo que hace es aumentar la tasa neta de personas que te están viendo por día y eso aumenta las posibilidades. Él decía, tipo, Alex cuando explica esto, habla mucho del concepto de seguramente haya personas mucho más talentosas que yo, pero me voy a asegurar que no a esas personas no las vean más que a mí. Entonces dice, yo no puedo ser mejor que ellos porque son mejores que yo, pero yo puedo hacer más que ellos y ganarles desde ese lugar. Entonces como que juego un poco con eso. Y el hacer más no es solo tipo estar más horas haciendo, sino ser más estratégico en cómo distribuís ese contenido, cómo generás esos contactos hacia afuera, cómo te apalancás de diferentes herramientas, personas, etcétera, para poder llevar eso a más y que automáticamente haya más ojos delante tuyo. Eso como la parte de arriba del embudo. ¿Va bien? Perfecto, perfecto. Quiero hacer doble clic sobre varias cosas. Sí, Una dale. es, a ver, también para resumir a los que están escuchando, usan Ecodiem, que es una plataforma de educación online sobre marketing Ujú. digital, como escalera de valores. Es decir, es un producto relativamente Exacto. económico, que bueno, entra mucha gente por ahí y después
bueno, algunos van a contratar la agencia de marketing, otros, bueno, ¿qué otros proyectos era que tenías? Tenemos un programa intermedio que es para empresas que quizás no pueden contratar la agencia, pero quieren escalar porque quizás tienen un equipo interno o algo, están implementando, ya están invirtiendo. Entonces, como hay un programa intermedio de consultoría para ese tipo de empresas. Perfecto. También, esto no lo dijiste, pero creo que me habías comentado vos o Rodri, de que también sacan gente para trabajar en su agencia, de su comunidad. Entonces digo, wow, Sí, es una escalera de valor de doble hecho, impresionante. el 100% de las personas que trabajan con nosotros vinieron de nuestras comunidades, ya sea seguidores míos o de la academia. Y yo diría que el 90% vino desde Codiem, de ese 100%. Entonces, es como si es un mix entre o clientes o talento y además lo bueno es que, por ejemplo, el talento y los clientes están entrenados por nosotros, entonces vienen con el mismo vocabulario, Sí, sí. entonces como que está muy orgánico el embudo. Eso lo estoy viendo mucho y de hecho yo voy a apuntar también a eso porque me parece increíble. Eso sí que es un diferencial prácticamente imposible de copiar, ¿no? Porque, a ver, obviamente otro puede hacer lo mismo, es recontra complejo, o sea, no, a los que están escuchando, si están empezando, no les recomiendo pensar un embudo tan complejo al principio porque aparte fue otra época en la que lo hicieron. Ujú. Pero si en algún momento uno hace una escalera de valor donde pueda atraer tanto clientes como empleados o colaboradores desde ahí. Y encima, son gente que ya sabe cómo trabajas, ama lo que haces y te ama a vos como persona y ya viene con el mindset ese, me parece que ya está todo resuelto. Es otra relación desde el momento cero, a nivel confianza, a nivel todo, entonces creo que es clave. Y no sé si el doble clic es hasta ahí, pues se me ocurren otras cosas a nivel marketing que están buenas. A ver. Otras cosas que estoy viendo mucho yo es que estoy utilizando a nivel personal, que hubo una época de auge, después se le dejó de dar un poco de importancia y ahora creo que está retomando bastante, sobre todo yo con esto que te digo, que soy mucho de mirar tendencias de mercado americano, de Estados Unidos, de diferentes lugares, es el tema del newsletter. Yo tengo un newsletter donde es mi mayor relación cercana con mi audiencia, o sea, yo de la audiencia masiva que estoy tratando de generar en redes sociales, hay un porcentaje que se suma a mi newsletter y ese newsletter mando dos contenidos semanales, uno específico de newsletter y otro con un video que subo los domingos con tipo más de YouTube y etcétera. Pero eso lo que genera es, vos en el newsletter tipo, estás mandando algo de valor, un contenido interesante y abajo le sumás tu producto, tu venta. Entonces, eso va generando ventas recurrentes semana a semana, agregando valor mucho más específico y personalizado. A mí personalmente soy una persona que le gusta mucho escribir. De hecho, lo que más me cuesta es el video, por más de que ahora hago todo en video a nivel redes sociales, siempre es lo que más me costó, pero sabía que era un medio para un fin y no me iba a quedar afuera. Entonces, eso también está bueno para cualquier emprendedor, es por más de que te cueste hacerlo, después te vas a ir acostumbrando y te va a salir cada vez más fácil. Yo con el video no podía grabar un video. Siempre cuento la anécdota de que la primera historia de Instagram que grabé a nivel video, de 15 segundos tardé 40 minutos en grabarla. Entonces, nada, fue aprendizaje y ir haciéndolo. Pero como siempre me gustó mucho escribir, el newsletter fue una gran herramienta para mí para seguir fidelizando a la audiencia. Entonces, eso es algo que para mí no muere. Todos seguimos abriendo los mails, todos seguimos viéndolos, todos pasamos un tiempo siguiendo un newsletter y después nos damos de baja y seguimos a otro. Entonces, hay un lugar ahí para construir audiencia que está muy interesante y a mí personalmente me sirve mucho. Tal vez lo que cambió del newsletter, yo también soy muy pro del newsletter y todo el mundo Ujú, dice, no, pero ya nadie abre los mails. Pero tal vez lo que cambió es la forma en que se manda un newsletter. O sea, ahora los newsletters son de conexión con el otro, son como ujú, textos largos. ¿Viste? Antes era más como ujú. mandar el texto cortito, concreto, promocional. Eso ya tal vez no tanto. Es decir, yo veo los tuyos y son como te cuento cosas, conecto, te Bien. cuento como algo más ¿Sabes una cosa profundo. ahí que yo hago mucho, que creo que es como un extra del newsletter? Ujú. Es que lo siento más cercano, es como que la gente que realmente confía en mí, es como lo más privado que tenés en el internet, es un poco el mail, porque no lo pones en cualquier lado, no se lo das a cualquiera. Entonces, siento al sentirlo más cercano, cuento cosas que quizás no cuento en redes sociales, que no sé quién está del otro lado, no, tipo, está menos claro quién está del otro lado, sino que acá tipo te cuento más del detrás de escena, del día a día, de cosas que estoy pensando, de cosas que me están pasando, etcétera. Entonces genera otro tipo de conexión. Y creo que ahí hay un diferencial de, como decías vos, no solo te mando un mail de venta y punto, sino que te voy
contando un poco mi día a día y que me acompañes en ese camino como emprendedor. Totalmente. Y como decía Russell Branson, la base de datos es el principal activo de una empresa. Ahora, obviamente te tiene que gustar hacer contenido de alguna manera. Y vos, por ejemplo, haces mucho orgánico, ¿no? Poca pauta publicitaria, por lo que veo. Mucho orgánico. Vos te gusta hacer, bueno, generás contenido y todo. ¿Cómo conseguís nuevos emails para tu newsletter? También mediante orgánico, ¿no? Sí, tengo alguna campaña muy tranqui dando vueltas ahí a mercados específicos y públicos específicos que me interesan, pero muy específica, es como decirle, no es ni un 10% de mi estrategia. Eh, pero el orgánico sí, el orgánico siempre tengo un call to action hacia, no sé, en Instagram hacia sumate en el link de mi biografía que te da acceso a, generalmente doy tipo acceso a un webinar en específico que es lo que buscan las personas que me siguen a mí. Después, por ejemplo, no sé, cuando subo contenido en Twitter, también termino el contenido con, si te interesan estos temas, sumate a el newsletter. Siempre llevo un call to action hacia ese lugar. De hecho, tengo pocos call to action a la venta tipo de vender en redes sociales, algo muy específico, quizás en historias o algo así que subo cada tanto, pero a nivel contenido, todo el contenido, todos los ojos esos los trato de llevar al newsletter porque ahí ya me queda el dato de la persona. Que el dato de la persona, para quienes les interesa el marketing, no solo te sirve para ese contacto uno a uno, como decías recién, te sirve también para después segmentar en publicidad, o sea, subís esos datos de mails y podés segmentar específicamente a las personas que te dejaron el mail y que te vean ellos. Entonces, es muy valioso esos datos y también por la variable es, mañana me cierran el Instagram, mañana me cierran el Twitter, mañana me cierran lo que sea, ¿a dónde les digo que estoy? ¿Cómo les aviso que estoy en otro lado? Entonces, ese dato es importante. Totalmente, totalmente. Está buenísimo. Hablemos, si querés, un poco de organización, que me parece que es tu fuerte y lo que más te estás dedicando ahora. Y de cosas que yo vengo también hablando mucho en mi podcast, que es cómo me organizo para crecer, ¿no? Entonces, contá un poco cómo te organizás vos y después también un poco del método que desarrollaste para que otros se organicen, que lo estoy empezando a seguir yo también, o sea, a ver, voy a hacer un spoiler alert, es a través de Notion, es un programa que yo lo venía escuchando hace un montón de tiempo, pero justo como digo, tengo la entrevista con Fede, digo, en algún momento tenía que empezar a usarlo, lo empecé a usar la semana pasada y la verdad que está buenísimo, pero bueno, contanos vos de primero tu caso particular. Bien, voy a ir un paso más atrás de por qué me tuve que empezar a organizar. Lo que me empezó a pasar hace unos años fue con esto de al tener diferentes empresas, de hecho me pasó específicamente cuando sumamos la última empresa que fue la inmobiliaria al ecosistema, empecé a tener esa sensación de, primero, cada empresa tiene su propio sistema de organización. No sé, mi agencia utiliza Asana hace 7 8 años y tiene todos los sistemas y funciona ya en automático ahí adentro. La inmobiliaria tiene un CRM inmobiliario. Entonces, me empecé a sentir en un momento en que estaba saltando de plataforma en plataforma y digo, ¿y dónde me organizo yo? Y estaba con esa sensación que a todos en algún momento nos pasa cuando crecemos, que es, la estoy corriendo de atrás. Tipo, estoy constantemente apagando incendios, estoy siendo reactivo a todo lo que llega, resuelvo y no está alineado quizás con mi objetivo. Me empecé a sentir así, entonces dije, bueno, vamos a frenar la pelota y empecemos a pensar cómo me puedo organizar. Y cuando me senté a observar tipo diferentes métodos de organización, herramientas, etcétera, algo que me pasó es que detectaba que la mayoría de las personas nos organizamos a nivel profesional. Es decir, cuando lo que tenemos que hacer, alguien está esperando algo de nosotros, un cliente, un jefe, etcétera. Entonces, siempre nos organizamos lo profesional, tengo una plataforma, nos utilizo Asana, Notion, Trello, la que sea, y me organizo ahí porque tengo que responder a alguien. Pero cuando tenemos que responder a nosotros mismos, salud, relaciones, cosas más personales, no solemos tener un sistema detrás que nos ayude a organizarnos. Y algo que me parece clave, que es como el punto central de este sistema de organización que armé, es que yo entiendo que somos un sistema integral. O sea, al fin y al cabo, toda nuestra vida está interconectada. Y si un área falla, yo siempre digo que las grandes 4 áreas de nuestra vida son relaciones, salud, desarrollo personal y dinero barra negocio. ¿Sí? Son como las 4 grandes áreas que detecté. Alguna puede tener unas subvertientes, pero son como esas grandes 4 áreas. Y si alguna falla, en algún momento se lleva puesta al resto. Si no estamos bien de salud,
probablemente no vamos a rendir igual a nivel profesional, no vamos a darle bola a nuestro desarrollo personal, se van a debilitar nuestras relaciones. Si no estamos bien en nuestras relaciones, probablemente se caiga la parte profesional porque estamos desmotivados. Si no estamos bien económicamente, no le vamos a dar bola a la salud porque tenemos que pagar para comer. Entonces, siempre hay una que se lleva puesta al resto. Entonces, no hay que dejar de observarlas y hay que tener como esa visión integral de las diferentes áreas. Esa fue la primera premisa que identifiqué al momento de empezar a organizarme. Después, una frase que creo que fue mi frase de cabecera en todo ese proceso fue del libro Hábitos Atómicos de James Clear, que dice que no nos elevamos al nivel de nuestras metas, sino que caemos al nivel de nuestros sistemas. Podemos tener los objetivos más altos del mundo, que si no tenemos un sistema detrás que nos permite implementar todo lo que tenemos que implementar para llegar a esos objetivos, nunca vamos a llegar. ¿Sí? Entonces es más importante, hay un concepto que se llama los objetivos de salida y los objetivos de entrada, que los objetivos de salida básicamente es lo que queremos lograr. Suponete que vos decís, quiero tener 100.000 seguidores en Instagram. Es el objetivo de salida. Pero si no hacemos nada, es imposible llegar a ese objetivo. No va a caer porque sí. Los objetivos de entrada es, bueno, ¿qué debería yo hacer para llegar a ese objetivo de salida? Por ejemplo, subir 3 reels por día. ¿Sí? Si mi objetivo de entrada son 3 reels por día y yo me enfoco solamente en eso, probablemente más tarde o más temprano llegue a ese objetivo de salida. ¿Sí? Pero muchas veces nos enfocamos en el objetivo de salida y no en los objetivos de entrada, lo que tenemos que hacer. Entonces, empecé a diseñar sistemas alrededor mío para poder implementar esos objetivos de entrada en las diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, salud. Y bueno, entrenar 3 veces por semana. Si quizás mi objetivo, no sé, es subir de peso, bajar de peso, lo que sea, estar físicamente bien, está bien, pero me tengo que enfocar en lo que tengo que hacer hoy, mañana y pasado, todos los días de forma consistente para lograr eso. Entonces, empecé a diseñar esos sistemas alrededor mío eh, y, y empecé a desarrollar, esto ahora yendo específicamente al sistema de organización, agarré Notion, que fue la herramienta quizás más versátil que encontré para construir todo esto visualmente, y me creé un tablero central donde en la columna izquierda tengo lo que yo le llamo lo que mueve mi vida. ¿Qué son las cosas que mueven mi vida? Mis objetivos de largo plazo, mi visualización quizás de largo plazo, los proyectos, que son aquellas cosas que tengo que resolver dentro del próximo año, por ejemplo, pero tienen muchas tareas internas, que puede ser, no sé, para una persona puede ser buscar un nuevo trabajo, para otra persona puede ser rediseñar mi espacio de trabajo en casa, un proyecto que tiene muchas tareas internas y que tiene un periodo de tiempo en el que se va a cumplir. Entonces, objetivos, proyectos y después, por otro lado, las tareas. ¿Sí? Todas esas acciones que voy haciendo en el día a día para ir avanzando y resolviendo y alcanzando esos objetivos. Esa es la sección izquierda, todo lo que mueve mi vida. En la sección del medio, todo lo que tiene que ver con vida personal. Esto es, piénsenlo como un tablero con 3 columnas. En la columna del medio, vida personal, donde ahí entran, por ejemplo, mis cosas de salud, por ejemplo, si me hago un estudio médico, dónde lo guardo, cómo voy dando seguimiento a esas cosas, temas de entrenamiento, tipo si tengo una rutina de entrenamiento que quiero cumplir, ya la guardo directamente de adentro, temas de mantenimiento activos, por ejemplo, el hogar, tipo compras que tengo que hacer, compras recurrentes, arreglos que le tengo que hacer a la casa, etcétera. Mantenimiento del auto, por ejemplo, cuando le tengo que hacer todas las, no me sale el nombre, me sale la BTV, pero nadie, capaz que si están de afuera no van a entender qué es la BTV, pero todas las cosas que le tenés que hacer anualmente al auto, básicamente, las tengo todas ahí adentro. Y así con cada una de las áreas de mi vida, hasta cosas de entretenimiento, tengo películas que quiero ver, etcétera. Entonces, todo lo que es en el medio va conectado con la vida personal. Y toda la sección derecha va conectada con mi vida profesional, donde tengo un bloque con los proyectos clave del trimestre que tengo que estar observando, que quizás algunas de las empresas, como se organizan en otra plataforma, lo que tengo es el link al proyecto clave en el que tengo que estar enfocado para rápidamente identificarlo. Después tengo un gestor de reuniones, tengo todas las reuniones que voy teniendo en el día a día planificadas en ese lugar. Por ejemplo, esta llamada que tenemos, que a veces yo quería preparar algunas cosas para tenerlas ahí a mano, etcétera. Me armé una reunión del día de hoy y preparé esta reunión en esa misma plantilla y así con cada una de las áreas. Entonces, de esta manera, yo lo que puedo hacer es todos los días entrar a un tablero central que primero puedo acceder a cada una de esas pequeñas cajas, digamos, de áreas de mi vida a resolver lo que tengo que resolver y además me conecta rápidamente con cada una de esas áreas porque las estoy viendo todas rápidamente. Entonces, si yo solo me organizara lo laboral y capaz que al no ver todos los días salud, lo dejo de lado. Entonces acá lo que me hace es estar consciente de todas las áreas de mi vida. ¿Y cómo relacionás la organización con la creatividad? Porque sé que hay mucha gente que le pasa que, uy, parece demasiado estructurado todo lo que propone Fede. Y entonces, ¿dónde queda el espacio para la creatividad? ¿Cómo ves esa relación? Bueno, ahí traigo otro de mis referentes que es Tiago Forte, que habla mucho de organización. De hecho, creo el concepto del second brain, de ese cerebro digital.
que él dice mucho esta frase de: nuestro cerebro está para generar ideas, no para almacenarlas. Siempre necesitamos un lugar donde ir a soltar esas ideas, esa creatividad, porque si no siempre queda en el aire. Entonces, el lugar donde vamos a soltar tiene que estar en algún lado y lo mejor es tenerlo organizado, porque si nosotros vamos soltando, por ejemplo, agarro una hoja en blanco y empiezo a escribir todas las ideas, cosas que me van ocurriendo, etcétera, después volver a esas ideas y entenderlas y que estén ordenadas y que estén etiquetadas para qué proyecto las quiero implementar, etcétera, es muy complejo en una hoja en blanco donde voy tirando todo. Entonces, si le damos una organización detrás a esa creatividad y bajamos las ideas de forma ordenada, va a ser mucho más fácil que las implementemos. Y al fin y al cabo vas a terminar siendo mucho más creativo. Por ejemplo, a mí, a nivel de generación de contenido, la parte de generación de contenido necesita una variable de creatividad, porque si no sé sobre qué hablar es muy difícil. Pero yo, como ya tengo mi sistemita armado de generación de contenido donde voy tirando todas las ideas que se me ocurren, después las voy grabando, publicando, una vez que quedan publicadas, puedo volver a esas ideas que están todas listadas en otro lugar como ya publicadas para volver, a ver si se me ocurre otra vuelta de tuerca para darle a esta idea, etcétera, y la vuelvo a reformular. Es parte de mi trabajo creativo, pero está ordenado y sé dónde ir a buscar la información. Si no, simplemente estaría en mi cabeza y en el aire y nunca se convertiría en nada. Tal cual, la creatividad tiene que bajar a la práctica en algún momento. Entonces es como que para mí es súper compatible. Y de hecho, por no organizarse, mucha gente no puede ser creativa, porque al final terminas apagando incendios todo el tiempo. Entonces, para mí la organización y la creatividad van, pero absolutamente de la mano. A mí la realidad es que tampoco soy una persona súper organizada. Me gusta mucho el método, pero me gusta mucho porque si no, no me permite hacer las otras cosas que quiero, ¿no? Porque me gusta tener ordenadas las cosas, ¿no? Algo que dijiste ahí que me parece fundamental es cuando estás organizado, es cuando sos realmente intencional sobre tu tiempo. Es decir, vas a poder decir, le dedico esta mañana a ser creativo. Tipo, voy a buscar ideas, copiar, pegar, probar, etcétera. Pero si no estás organizado, esa mañana va a caer una tareita, una llamada, un coso, y nunca pasaste por ese proceso de creatividad. Entonces, es intencionar sobre ese tiempo. Tal vez podría ser algo así como que si no sos organizado no puedes ser creativo, excepto que seas un hippie que quiera tener una mantita sobre la plaza y tipo pintar y como que no tener nada, absolutamente nada, y sí, pero si querés hacer que sea un negocio, definitivamente no hay otra, te guste o no te guste, Claro. estar La organizado. creatividad escala, para escalar la creatividad necesitas sistemas. Es eso, es Tal cual, tipo, tal cual. si no va a quedarse ahí en chiquitito. Y es esa idea y punto. Pero ya para escalar y tener más ideas y tal, entrar en ese flow necesitas los sistemas. Porque una cosa es ser creativo y tener una idea una vez, y otra cosa es ser creativo de forma consistente a lo largo del tiempo. Y ahí ya necesitas sistemas detrás para poder dedicarle ese tiempo. Bueno, y ahora vos te estás dedicando también a implementar estos sistemas para otros, ¿no? Si querés contar un poquito de eso. Sí, actualmente, bueno, ya pasaron más de 150 personas por este proceso, así que ya lo implementamos muchas veces en los últimos meses. Lo que nosotros hacemos es, en base a este sistema que expliqué, con las diferentes áreas de tu vida, etcétera, pasamos por un proceso donde entendemos tu caso, tus objetivos a nivel de organización, tu estilo de vida, cómo es tu día a día, tus no negociables, qué cosas querés tener sí o sí, etcétera. Y en base a esa información, nosotros adaptamos este sistema a tus necesidades y a tu medida. Y no solo eso, sino que cuando te entregamos el sistema, también te enseñamos cómo utilizar la herramienta para poder ir optimizándolo cada vez más a futuro. Yo siempre digo que como una tasa de éxito, todavía no llegó a un año de la primera persona que lo implementó, pero para mí una tasa de éxito sería que de acá a un año sea totalmente diferente a lo que yo te entregué, porque quiere decir que fue un gran punto de partida para que vos cada vez lo optimices más a tus necesidades. Pero la realidad es que lo están implementando y creo que algo que me llamó mucho la atención a nivel resultados es que en la gran mayoría de los casos se convierte en la herramienta central del día a día. Y es muy loco para mí pensar que la primera pestaña que abren en la computadora, la mayoría de las personas que pasaron por el proceso, es la pestaña de lo que yo creé. Es como que estoy muy conectado con esas personas porque están todos los días usando eso y se acuerdan de mí. Entonces, creo que eso es muy valioso a nivel producto y nada, es algo que lo que estoy orgulloso a nivel de implementación. Pero lo interesante es eso, es como que se adapta a las necesidades de cada uno porque de alguna manera todos tenemos esas diferentes áreas en nuestra vida que son relaciones, salud, dinero y desarrollo personal. Entonces, después se adapta en lo específico, pero a nivel macro pasa por todos.
Perfecto. Bueno, si alguien quiere implementar esto, lo puede contactar a Fede. Después al final vamos a dejar bien todos los datos de Fede para que lo puedan contactar. Me parece que está buenísimo. De hecho, estoy tentado en contratarlo. Porque, a ver, como le dije, me puse a hacer Notion. Seguramente si le dedico mucho tiempo voy a hacer algo razonablemente bueno. Pero mi duda es siempre, che, a ver, le voy a dedicar 100 horas yo a aprender algo o voy a ver que otra persona, no sé, usando 5 horas mías, lo haga, me enseñe y obviamente después yo lo evolucione a partir de ahí. Ese también para mí es un De hecho, pensamiento Dani, que los dueños de negocio, los emprendedores tienen que empezar a adoptar, ¿no? O sea, hay cosas que está bueno aprender de cero y hay cosas que no tiene sentido gastar 100 horas, ¿no? sí, de hecho, eso yo lo hice a nivel personal. O sea, mis inicios en Notion fue, me di vuelta y dije, bueno, voy a salir a comprar todas las herramientas que existen de Notion, de todas las personas que son referentes para mí, y a partir de eso los agarro y pruebo. Hay cosas que me sirven, hay cosas que no, pero todo eso fue acelerar la curva de aprendizaje. Que quizás si era por mí, me hubiera pasado un montón más de tiempo y además hubiera tenido un montón de puntos ciegos que no veía por el simple hecho de que estas personas ya lo habían hecho con un montón de personas antes. Entonces tenían cubiertos esos puntos ciegos que quizás si yo empezaba desde cero no los hubiera visto. Entonces a mí me aceleró mucho la curva de aprendizaje ese proceso y que hoy en día lo sigo haciendo en diferentes áreas de mi vida. Sigo comprando mentorías, cursos, etcétera, para acelerar mi curva de aprendizaje en las diferentes áreas. Clave, clave eso. Si no, es como que el emprendedor se queda como mucho en ser autodidacta, que está bueno para algunas cosas, para empezar, pero yo quiero acelerar lo más posible. Obviamente tampoco hay que invertir millones, pero tener un presupuesto por lo menos en mente, en vez de comprarte la última zapatilla, el último celular, usá para invertir en cosas que aceleren tu proceso de aprendizaje. No creo que haya nada que haya hecho Fede que no lo puedas hacer por tu cuenta. El tema es que tal vez tenés que cien gastar por ciento 2000 horas en eso. No tiene sentido. Hacé valer tu tiempo, emprendedor, por favor. Y bueno, para ir Y terminando, sí. una cosa chiquita sobre eso que también está bueno, es que hay cosas, probablemente, no sé, yo digo, sí, yo las podría haber aprendido como por mí mismo, todas esas cosas que después compré y demás, pero también le agrega el extra de todo el background de la persona que lo creó, que tiene un montón de experiencia en otras áreas de la vida que yo no tengo, que le agregan un extra a lo que te están entregando. Entonces, si de repente sos emprendedor y esto de aprendizaje, etcétera, decís, bueno, aprendo de un emprendedor cómo se organiza, bueno, también te da un montón de background de por qué lo pensó así, por qué entiende que esa es la forma de organizarse, etcétera, que quizás yo no tengo. Entonces, no solo es el producto que estás comprando, sino también el background de la persona que lo creó combinado con el producto. Y te agrego una cosa más, que para mí es la más importante, que esa persona a la que le estás comprando esa capacitación, ese producto, ha trabajado con cientos de otras personas y vio qué funciona, qué no funciona. Entonces, por ejemplo, yo también en lo mío, yo ahora voy a empezar a ayudar a gente a escalar su facturación a $10.000 por mes o más. Y, Ujú. a ver, uno lo puede hacer por su cuenta, por supuesto, seguramente tarda más tiempo, pero no solo eso que el pedir ayuda de alguien te va a ayudar por la expertise que tiene el otro, sino que vio cientos y cientos de casos, vio cosas que funcionan, vio cosas que no funcionan, y eso no lo podés conseguir en absolutamente ningún lado. O sea, yo no puedo entender, a ver vos cómo le pensás a esto, Fede, porque yo no puedo entender por qué la gente invierte tan poco en capacitación, tan poco. Es como que es algo totalmente secundario, es como que yo lo primero que pienso es, ¿puedo pagar algo para que alguien me enseñe en vez de tener que yo aprenderlo por mi cuenta? No, no es que empiezo a aprenderlo, me gasto 10 millones de horas. ¿Por qué se piensa tan poco de esa manera? Yo creo que está conectado. Primero, yo soy una persona que siempre fue muy curioso, entonces siempre compré lo que podía para aprender. Es como que estaba muy en mi ADN, pero siento algo que reconozco mucho que pasa es que a veces, sobre todo con quizás productos que son un poco más caros, no es lo mismo un libro que una consultoría, no sé, de 500.000, $2.000, que ahí decís, bueno, tipo, lo tengo que pensar un poco más, pero creo que viene muy conectado con, sobre todo en emprendedores, que digo, bueno, voy a invertir, no sé, $2.000 en una mentoría, es el miedo a no poder volver a generar esos $2.000, porque hoy los tengo y los estoy gastando, ¿entendés? Entonces tengo que ver el retorno muy rápido para no sentirme con esa, entre comillas, ansiedad de recuperarlos rápidamente. Entonces creo que puede estar a veces conectado con ese miedo de no tener tan claro cómo volver a generarlos. En el momento en que ya sabes que los vas a poder generar, es tipo, sí, toma, acelerar el proceso si funciona bien y si no, los voy a generar 10 veces por la bronca de que no me haya funcionado. Pero creo que a veces está conectado un poco con eso, con el miedo de no saber si los voy a volver a generar. Y también para mí con el compromiso.
una cosa es mirar un video en YouTube y otra cosa es pagar $2.000 y un compromiso de trabajar durante Obvio, 3 meses con alguien. Que es como, tal vez no quiero obvio. asumir eso. A mí también me pasa, ¿eh? O sea, si yo tengo que pagar una consultoría de $2.000, lo primero que me viene a la cabeza es, $2.000 no, es demasiada plata. Lo segundo que me Porque hoy viene están es, acá y mañana no. Y digo, tipo, bueno, tal cual, no es tan obvio que van a volver. Pero más allá de eso, yo creo que lo uso finalmente como una estrategia para obligarme a comprometerme. Es como que digo, mira, imagínate que me re sirvió eso, buenísimo. Y si no me sirvió tanto, el contenido, por lo menos, yo saqué siempre algo energía para ahí sacás. afuera. Saqué energía Sí, y esa energía me va a obligar, porque no voy a no hacer las cosas si pagué $2.000. En cambio, si pagué obvio. $10, bueno, lo puedo dejar ahí. Entonces me obligo a Sí, pagar caro para hacer las cosas, incluso aunque el otro no me ayude tanto como yo esperaba que me obvio. ayude. Sí, sí, el resultado depende muchas veces más de uno que del otro, porque es como, de alguna manera sacás la forma de hacerlo y de resolver y de avanzar y de crecer. Creo que la clave es esa, es crecer en algún punto con eso que pagaste y que obviamente trates de crecer más que lo que te costó. Totalmente. Fede, ¿planes para 5 años, 10 años o el plazo que pienses en general? Sabés que lo estuve pensando eso cuando conversamos los últimos días y justo estoy en un momento en donde tengo que redefinir mis objetivos porque me ha pasado varias veces ya que creo que es un error de cálculo o una buena implementación, una de dos, que me he puesto unos objetivos a 5 años y por ejemplo me puse objetivos a 5 años y ahora estoy cumpliendo esos objetivos en tres. Entonces como que es un error de cálculo o una implementación, una de dos, o ambas. Entonces como estoy en ese proceso de redefinir un poco. Pero yo siento que a nivel profesional entiendo que es seguir como afinando la máquina que tenemos hoy en día a nivel negocios, porque de alguna manera disfrutamos mucho de lo que hacemos, creo que simplemente aumentar el impacto de cada uno de los negocios, porque sabemos que si crece uno, crece el resto, entonces como que seguir haciendo girar esa rueda que tan bien funciona, eso a nivel tipo profesional. Y a nivel personal también está muy alineado, porque quiero seguir teniendo una dinámica de trabajo muy similar a la que tengo hoy, donde tengo esos periodos, digamos, más de tranquilidad y esos periodos donde me involucro mucho más y me enfoco y le meto y crezco, etcétera, y como me expongo un poco a ese riesgo, entonces creo que los quiero seguir teniendo. Todavía no tengo muy claro dónde voy a estar viviendo, sé que en una casa, con jardín, con mi perro, con todas las mismas dinámicas que tengo un poco hoy en día, pero creo que va por ahí. Yo creo que es mantener lo que hago hoy con algunas X de crecimiento en tanto en facturación, puede ser quizás, no sé si en equipo, en tamaño, sino en resultados que generamos con el equipo. eh, Nada, en las diferentes áreas de mi vida en varias X, pero manteniendo el mismo camino. Perfecto, no hay tantos proyectos nuevos, sino que ya tenés varios proyectos que querés profundizar en ellos. Sí, sí, por el momento no. La realidad es que es como ya detectamos que este ecosistema es el que funciona bien, no tenemos en planes también, obviamente, por un tema de memoria RAM que nos da cada uno de los proyectos, pero creemos que va por acá. Nunca, igual decimos nunca cosas porque pueden aparecer cosas aleatorias que no sabemos, hay un poco la serendipia entre un juego de nuevo, pero entendemos que la base, o sea, el 90% de nuestros objetivos van a estar alineados a lo que hacemos hoy, eh, llevándolo a otra escala. Buenísimo. Bueno, Fede, para cerrar, decinos dónde te pueden encontrar para aprender más, qué haces, en qué redes estás y cómo te encuentran. Bárbaro. En todas las redes, o sea, LinkedIn, Twitter, Instagram, es @bongiornofede, o sea, mi apellido y mi nombre abreviado. Y si no, fedebongiorno.com, que ahí está el newsletter, que es donde envío semanalmente contenido también por ese medio y las diferentes redes sociales. Así que esos son los dos canales centrales y cualquier cosa, cualquier duda que les haya quedado, lo que sea de esta conversación, a disposición ahí para seguir profundizando. Bueno, tremendo, Fede, yo lo sigo, leo su newsletter, la verdad que un súper ejemplo, se puede aprender mucho, muy concreto, es como, sí, sí, muy concreto las cosas que explicás, es como que tiene una filosofía atrás muy profunda, pero después muy práctico también la forma que lo contás, así que los invito a todos a seguirlo a Fede, no solo por lo que enseña, sino también como modelo de emprendedor. Es como que esa es otra
forma de aprender para mí. Tal vez, no sé, yo no sé si hoy me interesa tanto aprender de organización, pero el mix entre un poquito de organización y un poquito ver qué está haciendo Fede, como también tengo otros 10 personas que más o menos como que voy siguiendo, me parece como una buena manera también. Así que Fede, muy agradecido porque hayas estado acá y porque hayas compartido todo lo que dijiste hoy. Bueno, gracias Dani por el lugar, disfruté mucho la charla y espero que los que estén del otro lado por lo menos algo se hayan llevado de esta charla y nada, a disposición. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Chau.